Todos, mi nombre es Marco Antonio Pasacela, soy de la Universidad Nacional de Juliaca, de la Facultad de Energías Renovables, curso el ciclo 6 y voy a darles a conocer sobre mi primer informe sobre el laboratorio número 1. Bueno, como título lleva, ¿no? La identificación de fenómenos magnéticos. A ver, un rato. Ya, identificación de fenómenos magnéticos en máquinas eléctricas. El docente encargado es el ingeniero V. Rolly Hurtado Arguata. Bueno, pedir disculpas al caso por grabar por celular, yo ya que no cuento con laptop y tampoco una computadora con cámara. Voy a seguir explicándoles, ¿no?, sobre el informe. Bueno, acá contamos con el índice. Eh, Voy a avanzar en grandes rasgos, ya que no quiero que el video sea tan largo y voy a tratar de llegar, ¿no?, al cuestionario, ya que ahí está lo que más nos importa. Tenemos la introducción, objetivos, marco teórico, desarrollo de actividades, el resultado de la discusión, conclusiones y cuestionario. Y la bibliografía. Bueno, en la introducción, como bien sabemos, vamos a hablar más que todo, ¿no?, sobre el campo magnético. Vamos a hablar también sobre ley de Ampere, los transformadores que utilizamos, ¿no?, en el laboratorio, y autotransformadores también, y entre otros, ¿no? El objetivo principal que nosotros tenemos es identificar fenómenos magnéticos presentes en un motor eléctrico. El segundo punto sería identificar sus partes constructivas y el método de transformación de energía mediante campo magnético. Analizar el principio del funcionamiento de motores, campo magnético, flujo, reductancia, entre otros. Bueno, en marco teórico tenemos el campo magnético. ¿Qué es el campo magnético? ¿Alguna vez se han preguntado? Los voy a dar un pequeño ejemplo que nos dio también el ingeniero. Sería, ¿no?, sobre, tienes el imán, todos conocemos el imán. Les voy a explicar. El imán se atrae, ¿no? Antes de atraerse, en el lapso hay un campo magnético que hace que ambos quieran atraerse. Eso es el campo magnético. Es un pequeño, o sea, algún ejemplo básico. ¿Qué nos dice el campo magnético? El magnetismo es un fenómeno físico en el que los objetos ejercen fuerzas de atracción y repulsión sobre materiales, fenómenos magnéticos. ¿Ves? Lo que le acabo de explicar, ¿no? Son en grandes rasgos. Tenemos máquinas eléctricas. eh, bueno, Máquinas eléctricas que son, ¿no?, los transformadores, los autotransformadores, los convertidores de voltajes. ¿Qué hacen los transformadores? Los transformadores cambian de un voltaje de continua a alterna. Eh, Esas son las máquinas eléctricas. Ahora, recién estamos llevando, espero aprender más adelante sobre profundizar más el tema y poder explicarles, ¿no?, detalle a detalle. Los transformadores, los acabo de decir, para qué sirve un transformador: convertir energía alterna a, a continua, o también bajar, ¿no?, la, bajar la potencia, o entre otros. Tenemos transformadores trifásicos, tenemos acopladores de paralelos de transformadores, autotransformadores. ¿Qué nos dice de los autotransformadores? Los autotransformadores es un transformador especial con un devanado continuo que funciona como primario y secundario, aislando la tensión de alimentación y salida. Y la diferencia de un transformador de los devanados transfiere energía entre los dos circuitos. Bueno, ¿cómo les podría explicar? Un otro transformador, como muy bien claro nos dice, tiene devanados que son primario y secundario. Tengo una gráfica más abajo, creo, más luego lo vamos a ver. Ya, bueno, tenemos la ley de Ampere. La ley de Ampere es muy importante en este tema, ya que la ley de Ampere determina que el circuito del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intenciones de la corriente que atraviesan de la superficie, por la cerrada multiplicada por, bueno, la ley de Ampere. Es muy importante. Acá tengo unas imágenes. Bueno, voy a pasar, ¿no?, al desarrollo de la actividad de práctica. Lo que hicimos en el laboratorio.
Paso uno, lo que primero normalmente hacemos es entrar al laboratorio con otras batas y ver, ¿no? Eh, Inspeccionar o revisar lo que el ingeniero nos dio, que serían un autotransformador, un electrobomba de motor y un convertidor de voltaje. El paso 2 realiza, bueno, curiosamente, una máquina eléctrica estaba quemada. Acá sería, ¿no? Un convertidor de voltaje, estuvo quemado. Supongo que algunos de mis compañeros anteriores de otros semestres lo hicieron. El paso 3 verifica las máquinas que estén, bueno, que no estén energizadas, no tienen que estar apagadas para poder manipular, para evitar problemas de electrocutarnos, o sea, pasarnos a electricidad, entre otros. Paso 2 paso 4, desarmar la máquina eléctrica. Lo que acá nosotros hicimos es desarmar, gracias a la ayuda de algunos materiales en los cuales pudimos desarmar y ver los materiales que tiene adentro, ¿no? El electrobomba y el autotransformador, entre otros. Como paso 5 nosotros vamos a finalizar y guardamos las cosas y ya, anotamos todos los apuntes y seguimos. Acá lo que resultados, lo que pueden ver es un electrobomba de DC, de corriente DC. Eh, Acá están las partes, tenemos un rotor, tenemos un estator. Eh, bueno, les explicaría detalle a detalle. Voy a explicarles en grandes rasgos. El rotor es la parte giratoria en la maquinaria que genera y que produce el movimiento que se encuentra dentro del, del motorcito, ¿no? Tenemos el estator, tenemos el tipo de impulsador interno, digo tapa de impulsador interno, tapa de impulsador externo, ya que nos sirve, ¿no? Para mantener y, y proteger, ¿no? Lo que lleva dentro. Tenemos el bobinado, lo que ustedes pueden apreciar en la imagen. Es un conjunto de hilos enrollados en el estator o en rotor que genera, ¿no? Campo magnético. Gracias a esto nosotros podemos generar campo magnético. Tenemos el condensador, bien lo dices que es un dispositivo que almacena y libera energía eléctrica para iniciar o mejorar el arranque de motor. Tenemos el ventilador, que es muy importante, ya que sin el ventilador tendría, ¿no? A sobrecalentarse y a un punto llegar y malograrse, ¿no? El motor. Es muy importante. Tenemos el eje. El eje es el componente rotativo que transfiere el movimiento del motor al impulsor al bombear el líquido. Tenemos la tapa del rodamiento, tenemos los bornes de entrada y salida. Esto ya es un autotransformador. Tenemos un convertidor de voltaje también aquí. Tenemos el tanque que también sirve, ¿no? De convertir energía a continua y alterna. Sirve para transformar, ¿no? Creo que este tipo era de 220 a 110 voltios. Bueno, tenemos un autotransformador. Las discusiones, bueno, es un... bueno, las discusiones serían, ¿no? Que no teníamos algunos materiales para poder desarmar y que poco a poco quiero que se implemente en la Universidad Nacional de Juliaca para que nosotros podamos hacer nuestras prácticas con más facilidad, ¿no? O sea, sí lo hicimos, pero algo dificultoso. Tenemos las conclusiones, el cuestionario, acá quiero llegar, que es el definir el campo. Bueno, nosotros nos hemos enfocado, ¿no? En, en 4 libros, yo tomé casi 3 de referencia. Definir qué es el campo magnético para Charles Shirley. El campo magnético, como ustedes pueden ver, bueno, lo acabo de explicar, pero acá lo he sacado del libro. También para Fray Mora, mira, un pequeño ejemplo para Fray Mora. El campo magnético requiere el uso de ecuaciones de Maxwell, conocimientos de relaciones entre la inducción B y la intensidad del campo magnético. Son fórmulas para Fray Mora. Para el ingeniero Fray Muro de la Cruz Montes,
imán permanente, bueno, como sabemos que el campo magnético siempre hay imanes. Si no hay una atracción o es repulsión, no habría un campo magnético. Compuesta de materiales ferromagnéticos alteradamente, al- altamente remanentes. Bueno, para James Crash West, el campo magnético es una manifestación de alteración electromagnética que genera corrientes eléctricas e imanes, como le acabo de explicar. Para Speech Chapman, el campo magnético, como se indicó, el campo magnético es el mecanismo fundamental para convertir energía de una forma en motores. Donde, bueno, acá se enfoca, ¿no?, sobre los motores, ya que el campo magnético sirve para nosotros tener la energía. Donde se presenta el fenómeno del campo motor y mediante se produce. Tenemos, ¿no?, sobre el rotor, la parte móvil del motor y que se encuentra dentro del estator, y el campo magnético genera el estator, induce corriente del rotor. Para Charles Quid y Steve Hoops, dentro de la máquina de la corriente directa, bueno, acá también lo saqué de los libros, ¿no?, de Charles y de Step, que nos dice bien claro que las máquinas de inducción se encuentran en el rotor y en el estator. Sí, 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 ahí. Para Jesús Fray Mora nos indica que el parque actúa en sentido de reducir la redundancia entre el estator y el rotor. Bueno, si nosotros nos damos a cuenta que todos los libros tienen algo en común, que tratan de llegar a la misma respuesta. Nos podrán decir de diferentes maneras, pero llegan a la misma. ¿Dónde se presenta el flujo magnético en la máquina? Bueno, para Jesús Fray More se encuentra en el transformador. Para Steve Champ también se encuentra en el transformador, como les digo, ¿no? Llegan al mismo. Y bueno, para Charles Quid, la esencia es un transformador. También se encuentra en un transformador. ¿Qué dificultades se presentan al realizar esta práctica? Bueno, los acabo de explicar por la falta de implementación de materiales para poder desarmar. Describa dónde se presenta la fuerza electromotriz inducida en el motor y el transformador. Bueno, acá tenemos en el devanado primario, en el devanado secundario. Bueno, no tengo, creo, la imagen para poder explicarles, pero a ver, no lo tengo. Creo que lo tengo en el informe 2. Ahí está el devanado primario y el devanado secundario. Ahí les podría explicar un poco más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué variables matemáticas podemos tener? Bueno, para Stirchep, las variables matemáticas que podemos encontrar es la posición angular, la velocidad angular, la aceleración angular, la ley de la rotación de Newton y el trabajo, la potencia. Para Fray Mora, bueno, estos nosotros podemos llegar como dice la pregunta, podemos determinar que cuando el motor esté en funcionamiento. Si el motor no está en funcionamiento, no podríamos bueno, para la pregunta 7 que nos dice acá, ¿dónde está? ¿Cuáles variables matemáticas no se pueden determinar en base a la construcción de la máquina? Bueno, acá no es posible determinar las variables como la corriente inducida por la corriente, las fuerzas electromotrices en tiempo real. ¿Qué trato de decir esto? Cuando la máquina está apagada no podemos sacar estos datos, tendríamos que prender que estén en movimiento y en función para poder determinarlas. Tenemos la bibliografía de los libros que he sacado de Champan, Frey Mora, Steve y algunos videos en YouTube de guía. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.